Hola, en los videos anteriores vimos cómo se pueden realizar cálculos para estimar el potencial de integración energética a través del método gráfico. Este método ofrece la posibilidad de visualizar las corrientes del proceso en diagramas de temperatura contra velocidad de transferencia de energía y hacer los cálculos de manera rápida para estimar los mínimos requerimientos de servicios industriales, tanto de calefacción como de refrigeración, así como el punto pinch. Sin embargo, los cálculos se pueden complicar rápidamente cuando el número de corrientes aumenta y puede llegar a ser inapropiado cuando tenemos muchas corrientes de proceso, lo cual puede suceder de manera frecuente en el ejercicio de su profesión. Por ese motivo, en este video les presento el método algebraico de cálculo, el cual nos permitirá, a través de un procedimiento estructurado, estimar el potencial de integración energética de un proceso para una cantidad de corrientes superior al del método gráfico. Vamos a retomar el ejemplo de la planta farmacéutica del video anterior. Recordemos que en este caso estamos interesados en estimar el potencial de integración energética para una planta en la cual hay diferentes procesos. Cuando hacemos una inspección del diagrama de flujo de este proceso, nos damos cuenta que hay un par de corrientes calientes como H1 y H2 y un par de corrientes frías como C1 y C2 en este caso. Al analizar los datos del proceso podemos encontrar información necesaria para realizar el análisis de integración energética. La información que nosotros necesitamos es la siguiente. Primero, necesitamos conocer cuáles son los flujos básicos de las corrientes calientes y las corrientes frías del proceso. Necesitamos conocer, aparte de esto, una propiedad termofísica que es la capacidad calorífica de estas corrientes, y también necesitamos conocer cuáles son las temperaturas tanto de supply o de entrada y las temperaturas de target tanto para las corrientes calientes como para las corrientes frías. Si ustedes analizan, esta es una cantidad de información que es relativamente pequeña. Así que con la información de flujos básicos, capacidades caloríficas y temperaturas, nosotros podemos entonces hacer una construcción de una tabla de datos. Vamos a traer por acá esta tabla de datos. Esta tabla de datos que está aquí ya tiene la información de el producto del flujo másico y la capacidad calorífica para cada una de las corrientes, tanto calientes del proceso como cada una de las corrientes frías del proceso. Notarán que hay unas corrientes que son adicionales, como en este caso HU1, que representa un servicio industrial de calefacción que tenemos disponibles en el proceso, para el cual conocemos su temperatura de supply y su temperatura de target, pero no conocemos todavía cuánto vamos a requerir de este servicio industrial de calefacción. Lo mismo pasa con este servicio industrial de refrigeración que tenemos en la parte inferior. Sabemos que tenemos a disposición un servicio industrial de refrigeración con unas temperaturas de supply y de target que son conocidas. Con los datos que están en esta tabla, podemos hacer unas estimaciones iniciales de las cantidades de energía que deben ser removidas de cada una de las corrientes calientes y las cantidades de energía que pueden recibir las corrientes frías provenientes de las mismas corrientes calientes. Es decir, en este momento lo que estamos haciendo es un análisis de
primera ley de la termodinámica, utilizando un modelo matemático para estimar la cantidad de calor sensible que cada una de estas corrientes necesita entregar o puede recibir dependiendo sea el caso, si son corrientes calientes o corrientes frías respectivamente. En la parte inferior de la tabla podemos ver la suma de los requerimientos energéticos de las corrientes tanto frías como calientes. Entonces, cuando nosotros sumamos los requerimientos energéticos de las corrientes calientes, que son estos valores que están acá, vamos a tener que estas corrientes tienen 2300 kilowatts de energía por unidad de tiempo que deben entregar para poder llegar desde la temperatura de supply hasta la temperatura de target. Si no tenemos integración energética, esos 2300 kilowatts de potencia tendrían que ser suministrados por un servicio industrial que fuese capaz de recibir esa energía, es decir, un servicio industrial de refrigeración como el que tenemos en la parte inferior. De manera análoga podemos hacer la suma para los requerimientos industriales de las corrientes frías y vemos que la suma de estos dos valores vendría siendo la cantidad de energía que debe ser entregada por unidad de tiempo a las corrientes frías para que vayan desde las temperaturas de supply hasta las temperaturas de target. Es decir, serían los requerimientos energéticos de servicios de calefacción. Entonces, una persona, un ingeniero que no tenga buenos conocimientos de termodinámica ni de integración energética, podría decir que va a restar estos 4870 y le restará 2300 kilowatts y eso le daría 2570 kilowatts de energía que sería necesaria entregarle a un servicio industrial de calefacción. Sin embargo, ese análisis no tiene en cuenta la segunda ley de la termodinámica porque ese ingeniero estaría asumiendo que las corrientes calientes van a ser capaces de entregarle la energía a las corrientes frías sin importar si las temperaturas son apropiadas o no son apropiadas. Entonces, para hacer los cálculos de una manera correcta, pues debemos apoyarnos en las leyes de la termodinámica y vamos a hacer la construcción de un diagrama de intervalos de temperatura a partir de los datos que tenemos en esta tabla. Con la información que tenemos en la tabla de datos, lo primero que vamos a hacer es expresar las temperaturas de las corrientes tanto frías como calientes en la misma escala. Digamos la escala caliente. Entonces, en ese caso, las corrientes calientes continúan con los valores que traen en la tabla, es decir, continúan con sus valores normales. Y a las corrientes frías le adicionamos el valor que hayamos establecido de diferencia de temperatura mínima a la salida de los intercambiadores de calor, es decir, el delta T mínimo. Podemos asumir que ese valor de delta T mínimo para este ejemplo será de 10 Kelvin. Entonces, las temperaturas que vamos a escribir de las corrientes frías en la escala de las corrientes calientes tendrían que tener una suma de delta T en cada caso. Entonces, al hacer estas sumas, tendríamos los siguientes valores. De esta forma, las corrientes ya van a estar en la misma escala y podremos organizarlas en orden descendente en el diagrama de intervalo de temperatura que había sido mencionado anteriormente.
Vamos a iniciar con la temperatura más elevada y luego continuamos con la temperatura que sigue. De todas las temperaturas que tenemos acá, la temperatura más elevada es la de 560. Iniciamos con ese valor de 560 y continuamos con el valor más grande de las que quedan, es decir, con 520. Hacemos este proceso poco a poco. Si por alguna razón hay alguna temperatura que se repite, se coloca una sola vez. Ahora, recordemos que estas temperaturas están en la escala caliente. Nosotros podemos hacer la representación de estas temperaturas en la escala fría si restamos a cada una de las temperaturas que tenemos acá delta T que hemos establecido, que es igual a 10 Kelvin. Al hacerlo, tendríamos los siguientes valores. Y luego, para cada una de estas parejas de valores, podemos pasar una línea horizontal que me va a representar un nivel de temperatura. Y hacemos una representación de las escalas de temperatura. Del lado izquierdo, para las corrientes calientes, vamos a colocar aquí que esta es la temperatura con T mayúscula para recordar que estamos hablando de las corrientes calientes, y de este lado de la derecha para las corrientes frías. Entonces vamos a colocarlo en T minúscula para recordar que estamos hablando de las corrientes frías. Ahora, en este diagrama de intervalos de temperatura vamos a hacer la representación de las corrientes tanto calientes en el lado izquierdo como de las corrientes frías en el lado derecho. En el caso particular de las corrientes calientes, podemos iniciar con la corriente caliente H1. Tenemos que su temperatura de supply es 520 Kelvin y su temperatura de target es 330 Kelvin. Por lo tanto, esa corriente arrancará en 520, arrancará en este punto 520 y finalizará en 330, que estaría aquí abajo. Así que vamos a unir las temperaturas y nos quedaría algo así. Ponemos información que identifique esta flecha o esta corriente caliente, tal como el nombre, y también podemos colocar la información del FC sub P. El FC sub P de esta corriente es de 10 kilowatts por Kelvin. Entonces vamos a colocar por acá ese valor de 10 kilowatts por Kelvin. Vamos a colocar todo por acá en kilowatts por Kelvin. Vamos a hacer lo mismo para las otras corrientes. Hacemos lo mismo para la corriente H2. La corriente H2 tiene una temperatura de supply de 380 Kelvin y una temperatura de target de 300 Kelvin. Entonces, arrancamos en 380 Kelvin y terminamos en 300 Kelvin. Ahí está, ese sería mi corriente caliente H2 y colocamos la información de su F por C sub P. En el caso de H2, el F por C sub P es igual a 5 kilowatts por Kelvin. Hacemos lo mismo para las corrientes frías. Para la corriente fría C1 tenemos temperatura de supply 300 Kelvin y temperatura de target 550 Kelvin. Atención, eso lo vamos a dibujar en el lado de la derecha, que es donde está la escala de temperatura para las corrientes frías. Por lo tanto, arrancamos en 300 Kelvin
y llegamos hasta 550 Kelvin. Hacemos nuestra flecha y colocamos la información. Este vendría siendo la corriente C1 y su F por C sub P es igual a 19 kilowatts por cada Kelvin. Hacemos lo mismo para la corriente C2. 320, 320 y 380 como supply y target. Vamos de 320 hasta 380. Es importante que este diagrama de intervalos de temperatura quede bien hecho. Si el diagrama queda mal hecho, todos los cálculos que se hagan de aquí en adelante, lo más probable es que queden mal. Por esa razón, hay que ser muy cuidadoso con la elaboración de este diagrama de intervalo de temperatura. Ahora, una vez que ya tenemos construido el diagrama de intervalo de temperatura, vamos a elaborar las tablas de cargas transferibles de energía para las corrientes calientes y para las corrientes frías. Para hacer la construcción de estas tablas, vamos a requerir este diagrama de intervalo de temperatura y por esa razón es bueno que ustedes lo tengan a la mano cuando vayan a hacer la construcción de las tablas de cargas transferibles de energía.